La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a quienes siguen el programa Controversia a través de Exa, Democracia y Democracia TV. Hoy queremos plantear un debate sobre un tema que está en análisis en el país en medio de la crisis económica, la necesidad de adoptar medidas, cualquiera que éstas sean, desde la visión del Ejecutivo, y reformas legales, lo que le corresponde a la Asamblea Nacional. Un tema anunciado para fines de este mes de septiembre es la reforma tributaria. Ha habido lineamientos generales. El propio ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, en Exademocracia nos reveló que será el presidente de la República quien anuncie. En esos lineamientos generales, uno de los tantos temas que ha generado reacciones, observaciones, críticas, tiene que ver con el contenido de la reforma tributaria, la base sobre la cual se operaría, quiénes deberían pagar. Por principio, los que más tienen debieran tributar. Y hay otro principio también que lastimosamente no hemos tenido una costumbre, una política, que debiéramos pagar, aun cuando sea $1 de impuesto, por cierto, sin que recarga el peso sobre la clase baja y hoy una de las más golpeadas, la clase media. Al anunciarse que esto sería sobre ingresos de $1,000 mensuales, todavía esto tendría un peso específico. Y decíamos, por ejemplo, una maestra que gana 1,300 o 1,500 tendría que pagar algo más si es que ha venido pagando con otros ingresos en los tributos al servicio de rentas internas. En todo caso, esto está por verse, pero sería bueno dar luces, ilustrar, y por ello hemos invitado a Controversia este fin de semana a la economista Ana Patricia Muñoz, directora del Grupo Faro, al economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de Política Fiscal, y al doctor Napoleón Santamaría, académico y abogado tributarista. Quisiera empezar con Jaime Carrera. ¿Cómo afrontar esta reforma tributaria? Se dice que hay necesidad, que es una de las herramientas, porque hay otras de política económica, de política fiscal, pero si nos centramos al tema de la reforma tributaria, ¿cuáles debieran ser los lineamientos de esa reforma? Economista Carrera, muy buen día. Buen día, Miguel, gracias por la invitación. Un gusto estar con Ana Patricia y Napoleón. Bueno, primero la sociedad ecuatoriana tiene que tener absolutamente claro por qué es imperativa una reforma tributaria. El Ecuador necesita cambiar la historia de casi 40 años de déficits continuos, con excepción de algunos años. El país requiere llegar a un superávit en las cuentas públicas. ¿Y por qué quiere llegar a un superávit en las cuentas públicas? ¿Por qué le es necesario llegar a un superávit? Porque con superávit fiscal baja el riesgo país, se fomentan las inversiones, con cuentas ordenadas, la deuda pública, el nivel de deuda pública se reduce. Con cuentas ordenadas, al promover la estabilidad macroeconómica del Ecuador, al fluir las inversiones, se genera crecimiento, se genera trabajo, hay menos pobres en el país. Es decir, un manejo ordenado de las cuentas públicas hasta llegar al superávit fiscal es fundamental para el progreso de la nación. Ese sería el objetivo que toda la
la sociedad ecuatoriana debe asumirlo como propio. Ahora, para llegar a ese objetivo, ¿de dónde partimos? También la sociedad ecuatoriana debe tener absolutamente claro el estado precario actual de las finanzas públicas y de dónde se tiene que partir para llegar a un objetivo de bienestar. Al momento, en este año, seguramente el déficit público será alrededor de 4.500 millones de dólares, o tal vez un poco más. Para cubrir un gasto de alrededor de 24.000 millones de dólares, exceptuando una cuenta de combustibles. Para cubrir ese gasto se tiene que pedir prestado cerca de 5.000 millones de dólares. ¿Y ese gasto en qué está? En sueldos alrededor de 9.000 millones de dólares, en transferencias a las seguridades sociales 2.000 millones, en bonos a los pobres más de 1.000 millones de dólares, en intereses de la deuda más de 2.000 millones de dólares o alrededor de 2.000 millones de dólares, pagos a los gobiernos seccionales más de 3.000 millones de dólares. Para esta estructura de gasto faltan alrededor de 5.000 millones de dólares y se tienen que tomar deudas para cubrir eso. De allí que no tiene cabida en el país aquellas voces que dicen que por qué no se da el 6% del PIB a educación o el 4% del PIB a salud, o por qué no se pagan las deudas de la seguridad social, o por qué las universidades reclaman más fondos. Sí, Los gobiernos autónomos descentralizados que los reclaman recursos. Exactamente. Si para esta estructura de gasto, si el país tiene que endeudarse en cerca de 5.000 millones de dólares, bueno, no hay ningún espacio para más, pues. El único espacio que requiere el país allí viene el tema de fondo. Si queremos transitar de esta situación crítica al deber ser un superávit fiscal, allí es imperativo una reforma tributaria para generar más ingresos y a su vez también reducir el gasto. Ahora, ¿de dónde se reduce el gasto? En esta estructura. Hay pocos espacios. El único espacio fundamental para reducir el gasto público son los sueldos públicos, 9.000 millones de dólares, que en el conjunto del sector público incluso llegan a 11.000, porque a esto hay que agregar cerca de 1.000 millones de dólares de sueldos del Seguro Social y cerca de 1.000 millones de dólares de los gobiernos seccionales. Entonces, este peso salarial en el sector público es inmenso. Allí es el único espacio fuerte en el que se puede reducir el gasto público, pero dentro de este nivel de remuneraciones públicas, el 90% del gasto en sueldos está en educación, en salud, en Fuerzas Armadas, en policía, en la función judicial, en la Contraloría, en la Fiscalía. Allí está el 90% de sueldos. Y dentro de estos sueldos, 1.000 millones de dólares se pagan a las universidades. Entonces, lo que quiero reiterar es que para llegar a un estado de orden fiscal y de equilibrio hay que partir de esta realidad. Y tanto el deber ser como la realidad actual tiene que estar, de esta situación tiene que estar absolutamente consciente. Toda la sociedad, políticos, trabajadores, sectores sociales, porque transitar de esta situación precaria en el fisco a una situación que le dé bienestar al país en el mediano plazo va a requerir, primero, de absoluta transparencia en la situación actual. Dos, esfuerzo, sacrificio, constancia, absoluto rigor en los próximos años de toda la sociedad, para que todos estemos conscientes de lo que hay que hacer para llegar a una situación fiscal razonable. Entonces, dentro de ese esfuerzo que hay que hacer en el futuro está, Miguel, la reforma tributaria. Entonces, se puede discutir cómo hay que generar más ingresos al fisco dentro de una reforma, gravar a los que más tienen, ya encontrar un equilibrio entre una reforma tributaria que no afecte mucho la capacidad de inversión de las personas, de las empresas,
pero que a su vez permita sostener un nivel de gasto encaminado a superable en el futuro. Todo este entorno es el que tiene que tener claro la sociedad ecuatoriana, Miguel. Bienvenida a la directora ejecutiva del Grupo Faro, economista Ana Patricia Muñoz. Si a la crisis económica se ha sumado la pandemia y si a ello una inequidad que ha sido un eje transversal en el país, una inequidad en el pago de impuestos, ¿cómo lograr eso que tan repetidamente se señala? Los que tienen más debieran pagar. Usted en una entrevista reciente a Diario El Comercio decía que no debiera recaer gran parte en la clase media, que por cierto ha sido ya muy golpeada. ¿Cómo afrontar, si hay necesidad, como dice Jaime Carrera, de una reforma tributaria? Muy buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Miguel. Un saludo a Jaime y a Napoleón. Coincido con Jaime que es necesaria una reforma tributaria y ahí como país debemos de estar unidos de que es un momento crítico y que se lo debe afrontar con seriedad. Y al mismo tiempo hay que siempre recordar lo que usted ya decía, estas enormes desigualdades estructurales que vive el Ecuador, que se reflejan en un coeficiente de Gini, que es una de las formas de medir la desigualdad, que ya está a niveles que estaba en el 2011, que se refleja en tasas de pobreza que llegan ya a más del 49% en zonas rurales. Ya cerca de un tercio de la población ecuatoriana está debajo del nivel de pobreza, y solo para que tratemos de ponernos en los pies de estas familias. Esto significa la línea de pobreza es de alrededor de $84 de ingreso per cápita en una familia. Es muy complicado vivir de manera, cubrir las necesidades básicas en este proceso. Entonces, la reforma tributaria es necesaria, pero hay que apuntar a quienes más tienen y tienen que contribuir, y también pensar no solo en los ingresos, sino en las enormes inequidades que existen a nivel de patrimonio o de riqueza. Hay un estudio que muestra que el 10% más rico de la población ecuatoriana, el 10% que está en lo más alto, acapara o representa más del 86% de todo el patrimonio del Ecuador. Los últimos datos del Banco Central muestran que la diferencia entre quienes más ganan y más tienen se ha acentuado profundamente. Ya vivíamos en una situación inaceptable y esto ha empeorado. La CEPAL dice además que el país, de los 3 países donde más van a crecer las desigualdades, entre esos se encuentra el Ecuador. Entonces, en ese escenario hay que realizar una reforma tributaria responsable que piense primero en cómo vamos a cubrir esas necesidades sociales tan importantes sin afectar a la clase media. No solamente porque es lo responsable, sino también porque, como decía ya Jaime, hay que pensar también en no afectar la demanda, porque si no vamos a entrar en un círculo vicioso donde esto afecta finalmente al crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, no es fácil, son medidas complicadas, pero creo que ahí la parte técnica tiene que primar y tenemos que pensar que estamos en un momento todavía de emergencia. Y con esto termino para profundizar más adelante. Miguel, el Ecuador es de los países en América Latina que menos medidas de mitigación ha implementado para paliar la crisis. Hay muchas razones, incluida la que no tenemos política monetaria, pero la realidad es esta. Hay un estudio reciente del Banco Mundial que muestra que solo México está por debajo del Ecuador en términos de las acciones que se hicieron para prestar ayuda social y mitigar los efectos de la pandemia en términos de empleo y sociales. Esta es la situación del Ecuador y esa es la que hay que afrontarla, y esperemos saber los detalles de la propuesta para poder comentarlos con más cifras y más datos y poder también realizar propuestas concretas. Efectivamente, debemos esperar el contenido a fin de mes. Sin embargo, si pudiera haber luces, que es lo que pretendemos en este programa dar. Bienvenido al doctor Napoleón Santamaría, académico, abogado tributarista. ¿Cómo afrontar esto que
han coincidido Jaime Carrera y Ana Patricia Muñoz del Grupo Faro, el que tiene que haber una reforma tributaria. ¿En qué condiciones? Muy buen día, Napoleón. Por favor, el audio. Saludos, apreciado Miguel. Perfecto. Un gusto participar en esta mesa de diálogo con Jaime y con Ana Patricia. Un fuerte abrazo para ustedes y para todos los queridos radio amigos que nos escuchan. A ver, la discusión que hay en el mundo entero es si los países necesitan reformas tributarias o reestructuras tributarias. La verdad, me podría pasar bastante tiempo argumentando por qué el país necesita una reestructura tributaria. ¿Por qué? Porque tenemos... ¿Cuál es la diferencia, caducas. Napoleón? Reforma y reestructura. La diferencia es que las reformas son pequeños cambios que se constituyen en parches fiscales que buscan un objetivo, que es lo que Jaime nos explicó magistralmente, cubrir la brecha fiscal de ese año. Por eso, en la irresponsable época del correísmo y del morenismo, hicimos 16 reformas legales. Y mira tú, Jaime, y todos los queridos amigos, que luego de 6 reformas no tenemos un régimen tributario equitativo, progresivo, justo, igualitario, etcétera, porque son parches, porque son medidas del momento para cubrir la necesidad del déficit fiscal del momento. Muy bien, los países crecen cuando se hacen reestructuras fiscales potentes. Es decir, ¿qué es una reestructura a diferencia de una reforma fiscal? Es que primero una reestructuración es estructural. Y estructural significa hablar de impuestos, pero también de subsidios. Y sentarnos a discutir el ingreso de los impuestos y el gasto de los subsidios. Cómo los cruzamos, cómo los hacemos eficientes, cómo liberamos y reactivamos nuestra economía. Y la reestructura también implica integralidad. En el Ecuador siempre se hacen reformas a la ley del régimen tributario, nunca al cotazo. Y por lo tanto tenemos impuestos cruzados, por ejemplo, al patrimonio nacional y también subnacional o municipal en el impuesto a las patentes. Porque no nos sentamos a trabajar. La verdad es que en el país lo que nos falta es sentarnos a pensar y a trabajar. Somos muy cómodos en las propuestas que hemos hecho. Y sobre todo lo que rescato de lo que decía Ana Patricia, una reforma progresista. Ahora, a mí como tributarista, ¿cuánto me gustaría sentarnos a discutir esto en la academia, que las universidades aporten, que los colegios aporten, los profesores aporten, Jaime, Ana Patricia, etcétera, aporten? Pero les tengo que decir una cosa, esto no es posible, esto no es viable. Yo participé en la reforma fiscal, presenté Duque el 26 de abril, se le decía, no presente esa reforma es muy peligrosa. Bueno, ya sabemos lo que pasó, más de 100 muertos, más del 3.5 del PIB perdido y un país colapsado. Ojalá y eso no nos pase en el Ecuador a pretexto de la reforma tributaria. Por lo tanto, Jaime, ¿qué es lo que no debemos hacer? Lo que no debemos hacer como país. Pero esto no porque a mí se me ocurre, es porque hay que leer los análisis de Colombia, la fallida reforma chilena y las fallidas reformas fiscales autonómicas de España. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es no golpee en impuestos indirectos. En buen romance, no tope el IVA, porque ya escucho a algunos que dicen 2 o 3 puntos del IVA, irresponsables. No conocen de materia fiscal, pero sobre todo no leen el escenario social y político del país. Eso le puede convulsionar al país. Peor aún si mezclo, porque es que no podemos ser solo analistas tributarios desarraigados del contexto político y social del país. Tenemos los señores de los movimientos sociales que ya anuncian marchas para el 15 sin saber por qué. Imagínate tú si le presentamos una reforma tributaria escandalosa como la colombiana, ¿dónde le vamos a llevar al país? Segundo, ¿qué más no hacer? Ningún otro impuesto que signifique, por ejemplo, elevar la gravabilidad de impuesto a la renta de las personas que ganan $1,000. Hay alguna digresión. El ministro de Finanzas, con todo el respeto y cariño, porque queremos que tenga un gobierno, un ministerio exitoso y le apoya al presidente Lazo y todos trabajen por el país, ha cometido ya muchos errores. Primero habló de $500, después 800 y ahora 1,000. Y son exabruptos, al menos desde la materia fiscal, puntualmente desde la materia fiscal,
Porque en el país nadie ha pagado impuesto a la renta si no gana $2,340. Esa es la base mínima desgravada en el país. ¿Por qué? Porque en el Ecuador tenemos 11,212 de ingresos que no tributan. Es decir, casi quien gana 1,000 ya no tributa. Y luego tenemos $14,000 de gastos. Sumamos los dos y nos da una media de 2,340. Ahí el cuestionamiento es, señor ministro, usted es un actor clave de informar, de mandar los mensajes. Por eso lo que decía Jaime Cabeza es verdad. Mucha rigurosidad académica. Antes de decir algo, de opinar algo, mucha verdad. Tercero, ¿qué sí hacer? Lo que decía Ana Patricia, que luego de una reforma tributaria, veamos que el coeficiente Gini baja, porque el desacierto que hemos tenido en el país es que hacemos reformas tributarias, pero el índice de Gini se mantiene igual. Cuando la técnica me dice, una reforma tributaria tiene que ayudarme a redistribuir la riqueza y que los ratios de inequidad bajen y por lo tanto, cada vez post reforma tributaria, el índice de Gini vaya en día al cero. Esto es lo que en el Ecuador no lo hacemos así. Ahora, la pregunta sería, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que esto funcione? Son impuestos progresivos a la riqueza. Y ahí no hay mucho donde perdernos. Ahí tenemos un papel trabajado sobre el tema. En el Ecuador tenemos 147 exoneraciones. Te pongo ejemplos. Quien vende una fábrica, quien vende una hacienda, quien vende cualquier inmueble en el Ecuador y se gana millones de dólares, ¿cuánto le paga de impuesto a la renta al Ecuador? Cero. Porque esa norma es de 1981, cuando queríamos motivar el mercado inmobiliario. Hoy día esto ha cambiado, han pasado 40 años. ¿Cuántas ideas le hemos metido ahí? Nada, cero. Segundo, el Ecuador es un país que fomenta el rentismo. Le decimos a los ciudadanos, no hagan negocios, cojan su plata y pongan en el banco o en el sistema financiero en general a más de un año plazo, porque saben que la tasa de interés y su retorno financiero va a estar exonerado de impuesto a la renta. Claro, y entonces en el Ecuador lo que tenemos no es emprendimientos, no es emprendedores, sino rentistas. El rentismo fue una de las cosas que más le afectó a Europa, no solo a España, sino también a Alemania y a Italia. El rentismo finalmente le desgastó a sus niveles, a sus regímenes fiscales. Esto es lo que hay que ver. Y desde luego, aparte de quitar estas exoneraciones grotescas, en el país tenemos hoteles acogidos al Código de la Producción que pagan cero de impuesto a la renta. Y cruzas la calle y encuentras otro hotel que paga el 25% de impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque en la época correísta éramos así de populistas e irresponsables. Yo estoy seguro que con el presidente Lazo esto no va a pasar. Entonces, primero, lo que sí se debe hacer es eliminar exoneraciones. Tenemos un país plagado de exoneraciones y por lo tanto nuestro régimen fiscal está agujereado. Por ahí se nos va el SDI en el informe de gasto fiscal dice que son $5,500 millones, $5,850 exactamente. Segundo, tenemos un serísimo problema de evasión. La cifra, la CEPAL nos ha dicho de 4,500 a 7,000 millones. Aquí la Comisión Anticorrupción hizo un trabajo, hablaba de 4,000 a 5,000. Tenemos un problema de evasión fiscal. Bueno, me alegro porque el SRI ya tiene herramientas más sólidas como para combatir la evasión fiscal grande, mediana y pequeña. Pero respecto de la grande, esta semana el Ecuador ha sido aceptado en el Foro Mundial de Transparencia Fiscal y de Transferencia de Información con efectos fiscales, ¿sí? Con el cual el Ecuador va a recibir información de 102 países respecto de la plata, los movimientos financieros, es decir, en resumen, toda la liquidez que pueden tener los ecuatorianos fuera del Ecuador y que no la han reportado. Ojalá tengamos ahí una gestión tributaria fuertísima para combatir la evasión. Segundo, el mismo convenio lo estamos suscribiendo con Estados Unidos. Hoy día reposa en la Corte Constitucional para que nos dé el dictamen previo. Con el dictamen previo vamos a cruzar información con el IRS de los Estados Unidos. Esto es buenísimo y grandes noticias para el país. Pero también falta en otros sectores, quizá ya no los grandes de la economía. En el SRI, si tú revisas la página web hoy día, tenemos 2,800 millones de facturas emitidas por empresas fantasmas, detectados. Eso significó que el país pierda más o menos de 600 a 700 millones de dólares de impuesto a la renta. 600 a 700 millones, solo por facturas de empresas fantasma. Solo cobrando eso,
que es deuda firme, que es deuda ejecutoriada, ejecutiva, no tendríamos que hacer reforma tributaria. Y tres, lo que yo siempre he sostenido, aquí hay un bolsillo que debe ayudar al país y es el bolsillo más pudiente. ¿Y cuál es el impuesto más perfectamente aplicable con todos sus problemas de imperfección? Es el impuesto a la riqueza. Uruguay lo tiene, le reporta $700 millones al Estado uruguayo. Es un impuesto muy progresista, muy bien armado, muy bien estructurado. Colombia también lo tiene, mal hecho. Claro, ese sería, Napoleón, el impuesto al patrimonio. Ese es el impuesto a las grandes fortunas o el impuesto al patrimonio, donde se le dice, si la persona es rica y por su talento, y por algunos, yo se los digo, algunos sí son personas ricas, pudientes y han hecho, y bien han hecho su fortuna. Hay que decirles que contribuyan porque han tenido este talento frente a otros no. El país los necesita. Pero hay otras fortunas que no tienen esas cualidades de acumulación. Con mayor razón, una fiscalidad respecto de eso. En resumen, hoy día estamos discutiendo que hay un impuesto a las grandes fortunas, a la riqueza, que está muy bien estructurado bajo el modelo uruguayo, que Colombia lo tiene estructurado, pero mal estructurado, y que hoy precisamente en el Parlamento colombiano se discute cómo pasarse al modelo uruguayo. La CELAC hizo el informe del impuesto a la riqueza en el Ecuador y llegó a determinar que, te doy la cifra exacta, golpea a 16.100 personas, 16.000, es decir, el 1 por 1.000 de los ecuatorianos. ¿Y sabes cuánto nos generó de recaudación? $1.100 millones. ¿Dónde nos perdemos? ¿Por qué el ministro nos da tantos anuncios inexactos, imprecisos? Que cuidado. Ojalá la reforma tributaria no sea el motivo para una explosión social. Yo no quiero que pase para eso en mi país. Por lo tanto, rigurosidad académica, rigurosidad técnica, que es la que exige Jaime, me sumo a esa rigurosidad. Para hacer una propuesta, mucha rigurosidad, mi querido. Bien, luego de esta primera explicación de nuestros tres invitados, de Jaime Carrera, Ana Patricia Muñoz y Napoleón Santamaría, Jaime Carrera, ¿qué debiera contener con estos análisis una reforma tributaria que el gobierno lo va a presentar? Bueno, la reforma en gran medida debe tener los fundamentos que ha citado Napoleón, pero al tratar la reforma tributaria debemos pensar en cosas más profundas en el Ecuador. Cierto es, la pandemia profundizó la desigualdad y la pobreza en el Ecuador, en América Latina y en muchas regiones del mundo. Pero parecería, Miguel, que en el Ecuador no se entiende que la pandemia devastó la economía, los sectores sociales y que tenemos la más profunda crisis de los últimos 100 años. Si uno mira a los actores políticos, económicos, sociales, siguen actuando de la misma manera que han actuado en los últimos 40 años. Permíteme recordarte, Miguel, que en el año 99, cuando se destruyó el Sucre, se hablaba también de una reforma tributaria. El déficit fiscal era parecido al actual, cerca del 6% del PIB. Se hablaba de también subir el IVA u otros impuestos para paliar el déficit. Se hablaba en ese entonces de acuerdos comerciales. Se hablaba en ese entonces de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿De qué estamos hablando después de 20 años, Miguel, ahora? Exactamente lo mismo. Y a las reformas tributarias, económicas, laborales, de comercio, se oponen los mismos de siempre: trabajadores, políticos, ciertos sectores sociales, ciertos sectores económicos. Entonces, la esencia del cambio en el país, no solo en la tributación, sino en el fisco, en la economía, es el cambio de conducta de la sociedad. El relato que tiene que tener el Ecuador hacia el progreso. No repetir lo mismo que se han hecho en los últimos 40 años. Si el Ecuador pretende
con las presiones económicas, sociales, políticas, hacer lo mismo que se ha hecho en los últimos 40 años, los resultados no van a ser diferentes, van a ser exactamente lo mismo. Ahora bien, se habla mucho de desigualdad y de pobreza, es cierto. Hay más de 5 millones de personas que viven con $84 al mes. Hay desigualdad. Pero el nivel de riqueza que tiene el Ecuador es precario. El ingreso por habitante del país es de menos de $500 al mes. Menos de $6.000 al año por persona. ¿Qué podemos esperar con un ingreso por habitante de esa naturaleza? El Ecuador quiere vivir como Dinamarca, pero producir como el tercer mundo. En Dinamarca se produce más de $5.000 al mes por persona. Entonces, el Ecuador lo que tiene que hacer es primero entender que hay que generar riqueza en abundancia para redistribuirla a través de reformas tributarias y de la acción del Estado. ¿Cómo se pueden reducir las desigualdades y la pobreza en el futuro? Con crecimiento, abundante crecimiento, por encima del 5% durante décadas. Y con ese crecimiento, la generación de trabajo. No hay mejor política social que generar trabajo. Esa es parte de la redistribución. Y también, dentro del orden fiscal, que el Ecuador tenga los recursos para dar educación a las pobres, para dar salud, para dar seguridad social, para dar bienestar social. Así se redistribuye la riqueza, se crea trabajo y se disminuyen las desigualdades. Pero si no hacemos todo lo que tenemos que hacer para crecer y producir en abundancia, y tratamos de redistribuir lo que no tenemos, y seguimos con el cuento de la redistribución de lo poco que hay, generando desajustes fiscales y económicos, el Ecuador va a estar condenado a la pobreza por décadas. Vean ustedes China. China ha crecido durante décadas a cerca del 10% anual. En China hay multimillonarios. Jinping acaba de anunciar hace unos días el propósito de China, ahora sí, una vez que tienen la abundante riqueza generada, comenzar a redistribuir. Y la propuesta de China hasta el año 2025 es tener un ingreso promedio en China de $11.500 hasta el 2025. Entonces, para que haya menos pobreza, para que haya mejor redistribución, hay que generar riqueza en abundancia. Eslovenia era un país pobre y ahora está superando la renta per cápita de España. ¿Por qué? Porque tiene un buen sistema tributario. En Eslovenia, el impuesto que pagan las empresas es del 20% y tienen una renta flash media del 20% para todos, con algunas deducciones y otras categorías tributarias importantes, ¿no? Entonces, en el Ecuador tiene que prender la necesidad de tener estabilidad macroeconómica, fiscal, atraer inversiones, de exportar y todo lo que se ha dicho hasta el cansancio, para generar riqueza y esa riqueza redistribuirla dentro de un orden fiscal, que es la única manera de generar trabajo y reducir el número de pobres. Ana Patricia decía que el Ecuador que no ha podido ayudar a las empresas ni a las personas. Cierto es, pero ¿por qué? Porque la pandemia le tomó al Ecuador absolutamente desprotegido, sin ahorros. ¿Y por qué tenía sin ahorros? Porque el nefasto gobierno de Correa se consumió todo el boom petrolero, se consumió toda la deuda pública de manera irresponsable, con corrupción, hubo reformas tributarias, como decía Napoleón, incrementó el gasto público irresponsablemente y no ahorró un solo dólar, no solo que no ahorró. Y además se endeudó.
y además se endeudó y se consumió los ahorros que recibió en el 2008. Lo metieron al presupuesto y lo gastaron. Vea usted Chile. Chile apoyó en la pandemia a empresas, a los pobres, a los microempresarios, con 10.000 millones de dólares de sus ahorros, luego de tener una economía sólida y un fisco sólido. Bueno, esas son las diferencias, ¿no? Entonces, si el Ecuador no reacciona y entiende que tiene que haber responsabilidades económicas y fiscales para generar riqueza en abundancia y producir en abundancia para crear trabajos y redistribuir. Si no cambiamos ese relato antiguo de todo no, de oponerse a todo, y entendemos que necesitamos un acuerdo en pro del desarrollo, en pro del orden económico, en pro del fisco, el Ecuador no va a progresar. Mira tú, Miguel, ahí están los trabajadores. ¿Qué le exigen los trabajadores? Que se paguen las deudas al Seguro Social, pero el Estado tiene un déficit y le faltan 5.000 millones para cubrir lo poco que hay en el presupuesto. Las universidades quieren más dinero y no entienden que hay un déficit, ¿no es cierto? Los trabajadores, le oía a un trabajador, un dirigente que decía, hay que traer 60.000 millones de dólares que tiene la gente afuera. Pero ¿cómo puede venir los dólares, la gente que tiene afuera, las inversiones, si no hay estabilidad fiscal, si no hay confianza, si no se bajan los riesgos? Es decir, hace falta incluso, Miguel, responsabilidad, entender cómo funciona el fisco, cómo funciona la economía, con rigor, con ser responsables para opinar, porque en el país se dice cualquier cosa, Miguel, sin sustento, sin nada, sin cifras, ni siquiera se entiende cuál es el déficit, por qué se origina el déficit, por qué no hay inversiones, y se sigue con el mismo discurso de décadas, con la misma. Entonces, si no cambiamos eso, Miguel, podemos hacer. Contigo Claro. hemos hablado. Economista Jaime Carrera, decía Napoleón Santamaría, aquí no sería necesaria una reforma tributaria, sino una reestructuración tributaria. ¿Qué implicaría eso y qué debiera constar específicamente en una reforma? Es cierto, porque cuando se hacen reformas parciales, ¿sí? se supera el momento, ni siquiera se supera el momento. Es necesaria una reforma reestructural tributaria a fondo, es cierto, que debería contener un flujo de ingresos permanentes que le dé a la sociedad y al inversionista estabilidad tributaria para invertir, afectando sí a los que más tienen, sí, pero también en eso hay que tener cuidado, Miguel. ¿Quiénes pagan impuestos en el país? ¿Quiénes pagamos impuestos en el Ecuador? Es un grupo pequeño de personas, porque hay 6 millones de personas en la informalidad, en el subempleo, los niños, los jóvenes. Somos pocas personas y empresas sobre las que recae todo el pago del impuesto. Dentro de esas pocas personas habrá que establecer cierta equidad para que los que más paguen más, sí, pero sin desmotivar las intenciones de invertir o de producir. Y por otro lado, es imperativo tener un nivel de gasto público compatible con la economía y con la capacidad de tener unos ingresos tributarios permanentes sin afectar las necesidades de producción, porque no es posible tampoco desalentar a las pocas personas que están en la posibilidad de invertir, porque en el fondo seamos absolutamente claros. ¿Qué nivel de riqueza hay en el Ecuador? Con 6.000 dólares que se producen al año. En el Ecuador no hay suficiente riqueza. Entonces, no hay que desmotivar la producción. Y por otro lado, sí, es importante, y es cierto lo que decía Napoleón, las personas que ganan más de 20.000 dólares al mes no pagan impuestos. Entonces, en el Ecuador también hay que
institucionalizar la responsabilidad de pagar impuestos, ¿no? Aunque sea $1, aunque sea $2. Es decir, en el fondo, Miguel, tenemos que asumir cada ciudadano ecuatoriano, ¿sí? La responsabilidad de construir un nuevo país, de aportar cada uno, de entender que un país próspero va a ser producto del esfuerzo de todos. Miguel, la gente quiere soluciones ya, quiere trabajo ya, quiere educación ya, quiere salud ya, quiere plata para la seguridad social ya. El país va a necesitar muchos años de esfuerzo colectivo para progresar. Muchos años de esfuerzo. Y hay algo fundamental, Miguel, que lo voy a repetir 1,000 veces. Si la sociedad no entiende que se necesitan reformas para progresar con responsabilidad económica, fiscal, apertura, no tengamos duda de que al término de 4 años volverá el populismo. Todas estas acciones que se oponen a todas las reformas, lo único que hacen es dar pábulo y generar las condiciones para que tengamos luego los populistas que están al acecho, que están allí esperando, no solo esperando, sino haciendo todo lo posible porque este gobierno fracase para regresar y volver al círculo vicioso de siempre, populismos que destruyen y que nunca permiten progresar al país. Reflexionemos que si no aportamos todos para reformar este Ecuador, para progresar, el populismo está allí, que ya destruyó al Ecuador en los últimos 14 años y que no va a tener ningún ambaje para destruirlo en el futuro después de este gobierno. Economista Ana Patricia Muñoz, ¿qué debiera contener lo que se ha anunciado desde el Ejecutivo, una reforma tributaria? ¿Usted coincide, discrepa el que debiera haber una reestructuración tributaria, no una reforma tributaria? Partiendo de un hecho, cuando uno revisa la Constitución de Montecristi, uno ve que es letra muerta lo que pasa en el país. El artículo 300, que habla de régimen tributario, dice algo ideal, algo que resulta utópico para aplicarlo. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. De esto, ¿cuánto se cumpla? ¿Qué debiera hacerse y qué debiera contener en esta reforma, Ana Patricia? Sí, creo que hay varias cosas, algunas que se han mencionado ya. Nosotros desde Grupo Faro hemos hecho ya por más de 3 años informes anuales sobre lo que se llama gastos tributarios. Es decir, lo que deja de percibir el fisco por las deducciones, exoneraciones, exenciones. Y esto, ya decía Napoleón, es más o menos de 5.600 millones a las últimas cifras del 2019. Esto no es necesariamente malo. El problema es que en el Ecuador no hemos evaluado si los objetivos de esta pérdida en ingresos están siendo cumplidos. Y ahí nosotros en cada informe que sacamos tratamos de darle un ángulo diferente. Por ejemplo, hemos intentado hacer un análisis de a quién beneficia que se puedan hacer estas deducciones por gastos personales. Y en primer lugar hay que decir que si bien el SRI publica cifras globales, no hay datos tan desagregados como para hacer un análisis específico. Sin embargo, con el pedido de información al SRI que nosotros hicimos, vimos que el 85% de estos beneficios está concentrado en el 10% de la población que más gana. Entonces ahí hay algunas preguntas que debemos hacernos. Si realmente vale la pena que las personas que tienen una holgura económica se beneficien de estas deducciones, ¿cierto? Pero también otra cosa que hay que notar, en este 10% que más gana, es tan amplio que están personas que ganan desde 1.600 hasta personas que ganan 1.500.000 mensual. Es decir, en el Ecuador hay personas que tienen ese tipo de ingresos y ni siquiera nos hemos referido a los impuestos corporativos. En el Ecuador tenemos más o menos una recaudación fiscal sobre el PIB de 20%.
por debajo de lo que tiene América Latina. Entonces, todavía incluso comparado con países de la región, tenemos oportunidad de mejorar esos ingresos. Y una de las formas específicamente, Miguel, es apuntando a la revisión de estos gastos tributarios. Y les doy un dato más. Nosotros hemos hecho una lista de los ítems, si se quiere, de deducciones, de exoneraciones, de exenciones, que le cuestan al fisco más de $1 millón, pero que tienen menos de 20 beneficiarios, es decir, menos de 20 empresas se benefician y encontramos al menos 11 de este tipo. Hay algunas en las que el Estado está dejando de percibir más de $100 millones y tenemos apenas 10 compañías en este caso que se están beneficiando. Entonces, algo está mal si es que primero no podemos medir que esto está llegando realmente a cumplir los objetivos y segundo, si es que hay legislación muy particular que está apuntando a menos de 20 compañías, si se quiere. Entonces, hay muchísimo trabajo para limpiar y hacerlo de una forma que de manera permanente nos permita tomar mejores decisiones. Entonces, en un bloque... Ana Patricia, si me permite, a propósito de lo que usted señala, ¿quién debiera limpiar eso para que haya equidad en el pago de impuestos? Es fundamental, primero, que en conjunto con el SRI se haga esta revisión de todos estos gastos, sobre todo estos que parecen no tienen mucho sentido, y que esta información, en su mayoría de manera desagregada, sea pública, para que la academia y organizaciones, centros de investigación como Grupo Faro, como el Observatorio, puedan hacer investigaciones mucho más concretas. Estamos hasta cierto punto atados de manos porque tenemos generalidades. Entonces, eso es fundamental. El otro punto al que me quisiera referir es uno que ya mencionó Napoleón, es el del impuesto al patrimonio, que en la experiencia, nosotros desde Grupo Faro también sacamos un fact sheet recopilando experiencias internacionales. Ahí el Instituto de Tributación sacó unos estimados basados en la experiencia del Ecuador que tuvimos post-terremoto, donde hubo este impuesto al patrimonio y se recaudó $200 millones. Ellos hacen varias simulaciones y, por ejemplo, manteniendo la tasa que se impuso en ese entonces, en el 2016, donde se recaudaron 200 millones, expandiéndola al 10% que más gana, estiman ellos que se podrían recaudar hasta 300 millones. Y, por supuesto, jugando con las tasas y el nivel, llegan hasta unos $1.200 millones. Ahora, es interesante que en este impuesto, lo que hemos visto en los países de la OECD, por ejemplo, hace 10, 15 años había 14 países que tenían este impuesto, ahora solo tienen 4. ¿Por qué? Porque es fácil, si es que este impuesto es permanente, que se encuentren mecanismos lastimosamente de elusión o de evasión. Entonces, lo que han hecho estos países es una combinación de un impuesto a la herencia sólido con un impuesto a las ganancias de capital también sólido. Entonces, se pueden tener estos diferentes sistemas, pero esta es una alternativa adicional. Sí quisiera mencionar, y ahí estoy de acuerdo con Jaime, que esto no se va a solucionar solo. Hay que tomar decisiones difíciles. Tal vez discrepo yo en el punto de que crecer el país para que luego se redistribuya. Hemos tenido ya años de evidencia donde esto tampoco es automático y por eso es muy importante también pensar en la redistribución para el crecimiento. Hay análisis de la OECD que muestran que los países que tienen políticas más equitativas logran crecer más rápido. Entonces, tienen un sentido también en términos económicos. Y ahí solo les comparto una experiencia ya de mis investigaciones personales. Yo trabajé por 10 años en la Reserva Federal de Boston, en Estados Unidos, en el Banco Central de Estados Unidos, justamente sobre temas de equidad. Y lo que se ve si se quiere, incluso frustración y esta angustia, es que la economía crece, pero la concentración crece y la inequidad sigue aumentando. Es decir, pueden crecer las economías, pero eso no va a querer decir que los problemas sociales se resuelvan. Y aquí tenemos que tener en cuenta algo ya para terminar, es que si bien es importante tener una mejora de la calidad... Ana Patricia, si me permite, es decir,
crecen las distorsiones y las brechas, lo cual le vuelve a un mundo más inequitativo. Exactamente, es decir, no es automático que si se crece el PAI le beneficia a todo de manera igual. De hecho, basta ver con las últimas cifras en Estados Unidos de el decrecimiento de la esperanza de vida según las diferentes razas y etnias. Y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, que la esperanza de vida para las poblaciones afroamericanas bajó en 3 años por la pandemia. ¿Por qué? Porque todavía hay mucha inequidad de riqueza y también en términos raciales. Una nación que ha crecido y que ha logrado generar acumulación de riqueza importante, que no tenga a su vez políticas explícitas que beneficien a la mayoría, va solamente a expandir esas brechas. Entonces, eso es muy importante. Y decía yo, si bien es fundamental, claro, mejorar la calidad del gasto, tener políticas claramente anticorrupción y de transparencia, recordemos que el presupuesto del 2021, si lo comparamos al inicial del 2020, ya es 10% menor. En el sectorial de educación se bajó en más de 900 millones de dólares. Entonces, sería ilógico pensar que esto se va a recuperar enseguida o que tengamos otros mecanismos para aumentar las brechas fiscales, pero sí tenemos que estar conscientes que han habido ya ajustes importantes en el gasto y no hay mucho por dónde movernos ahí, y por eso es fundamental pensar seriamente en esta reforma tributaria que pronto la vamos a conocer. Doctor Napoleón Santamaría, ¿qué debiera contener específicamente? Usted dice la reestructuración tributaria y no la reforma tributaria. Por favor, su audio. Yo te decía, Miguel, que tenemos que hacer una reestructura porque la verdad es que lo que pasa en el país siempre es penoso. Y ahí yo sí comparto con lo que dicen mis dos queridos contertulios, ¿no? Es que en el Ecuador no nos gusta sentarnos a trabajar, a pensar, a hacer papeles de calidad. Todo es copias mal hechas, cosas mal elaboradas. Y sí, o sea, yo comparto que necesitamos hacer una reestructura. Claro que sí. Yo ya puse algunos ejemplos de impuesto a la renta y así me puedo quedar, créeme, horas diciéndote las distorsiones de impuesto a la renta que mal tenemos en el régimen tributario. Pero te digo del IVA, te pongo otro caso del IVA. En el Ecuador priorizamos mediante política pública la devolución del IVA. ¿A quién? Personas de la tercera edad. Y uno dice, ¿y por qué les devuelves a la tercera edad? Y la condición es personas que están jubiladas, la jubilación, nuestro seguro social no es fuerte y por lo tanto vamos a complementar algo el bolsillo de nuestros jubilados con algo de devolución del IVA. Parece que esto tiene un sentido. Y luego también les devolvemos a los exportadores el IVA. ¿Y por qué? Porque nos están trayendo divisas, están exportando y somos agroexportadores. Parece que hay una política de desarrollo económico ahí, sí. Pero ¿sabes qué? También les devolvemos, y la última asamblea de un grupo de irresponsables asambleístas les devuelve ya automáticamente el IVA a los municipios. Nosotros levantamos en el último informe de los 221 GATS municipales, de los que fueron auditados por la Contraloría, el 90% tienen glosas por mal manejo de fondos públicos. Y a estos señores, por no decirles sinvergüenzas, les devolvemos el IVA. Y ahí les pregunto a todos los que, ¿a razón de qué? ¿Cuál es la política pública de devolverle el IVA? ¡Pum! Lo profundizo más. Un municipio no debería pagar IVA, porque un municipio debería tener sus fondos a salud, a educación, a medio ambiente, y ahí no hay IVA. ¿Sabes dónde hay IVA, mi querido Miguel? En el bordillo, en la acera, en la cancha de fútbol, en la cancha de vóley, en esas obras suntuarias, vacías y banales que hacen nuestros alcaldes, como el alcalde de Quito dedicado a hacer esas cosas, o como la alcaldesa de Guayaquil dedicada a pintar las paredes. Por eso es que se genera IVA. A estos señores les queremos como país devolver el IVA. Jaime me dirá mejor la cifra, pero si mal no entiendo, en el último proforma del 2021, el Estado ya le entrega 3.000 millones o cerca de ahí a los municipios por las asignaciones que tenemos del 10% de las reglas petroleras. A más de los 3.000 millones les entregamos el IVA. ¡Pum! Pero acentúo más. ¿Sabes cuántas tasas medioambientales de no polución, de tratamiento de desechos sólidos, de aguas residuales, o sea, las que tienen que atender el municipio, se han creado en el país los últimos 10 años? Ninguna. ¿Sabes por qué no se crea ninguna?
Porque los alcaldes se sientan y tienen asegurado el presupuesto. Ningún alcalde hace nada por sus ingresos. Todo les llega del Estado o de los impuestos subnacionales. Así podemos salir como país. Esto realmente es un país estructuralmente hablando. Esto es lo que debemos discutir en el fondo, ¿no? Luego, también hago una crítica a algunos sectores empresariales que se pierden, porque en el Ecuador tenemos eslogan, ¿no? El eslogan es que el subsidio es malo, pero cuando los sentamos a los señores de la CONADE y a decirle que tenemos que quitar el subsidio a la cena súper porque esa se va a la clase más pudiente, no entienden estos señores y todo lo meten en el eslogan, no, el subsidio nos va a matar y por eso dejen el subsidio. Pero hay también sectores empresariales que repiten las cosas sin análisis. Y al presidente, en una oportunidad que tuvimos, se lo dijimos. El presidente dijo, el ISD lo voy a bajar. Le hemos demostrado en estudios que el ISD no ahuyenta el capital del exterior. ¿Por qué? Porque cuando viene el capital del exterior no está grabado con el ISD. Y muchos me dicen, pero cuando saque, sí está grabado con el ISD. Les digo, espérense un ratito. Si viene un inversionista y pone 10 millones y al otro mes lo quiere sacar, ese no es inversionista, queridos amigos. Ese es un capital golondrina que vino a hacer un negocio y se va. Esos, al menos yo, no quiero para mi país. Pero les cuento algo más. Si viene alguien y pone 10 millones y hace una empresa sólida, fuerte, a futuro, generando empleo, protección al medio ambiente, etcétera, y genera utilidades, que eso es lo que sí tiene que generar un buen inversionista, cuando repaga las utilidades al exterior, queridos amigos, no está grabado con el ISD. No hay ISD. Entonces, ya les he dicho a muchos dirigentes empresariales, ¿por qué dicen que el ISD es un novice a la inversión? Y me han dicho, es que tampoco puede venir créditos. Y les he probado que el 159 de la Ley de Equidad Tributaria dice, todos los créditos que vengan actividades productivas, código de producción productiva es casi todo, al microcrédito, a la vivienda y a la compra de derechos representativos de capital, tampoco tiene ISD. Entonces, uno dice, pero ¿por qué dicen estas cosas? Y ahí sí voy a compartir con Jaime y Ana Patricia una cosa. Esto va a ser muy difícil en reforma, pero mucho más difícil si no se tienen las ideas claras. Si es que solo los conceptos se reducen a ideas muy pequeñitas. Y yo, Miguel, quisiera terminar con algo que tú decías. El presidente ha dicho que va a anunciar. Créeme que de mi experiencia, y participado en varios países en reformas tributarias, los presidentes nunca anuncian las reformas tributarias. Para eso están sus ministros de finanzas. A ellos tenemos que encomendarles la sociabilización del programa con los intelectuales, con los grupos, las academias, con los colegios profesionales, con la ciudad en general, con los medios de... Él debe encargarse de eso. Cuando esté el proyecto pulido, entonces el presidente toma las decisiones del caso. Creo personalmente que el presidente Lasso se equivoca. Él al anunciar muchas cosas, entre otras, la eliminación de la herencia, que desde luego está mal asesorado el presidente Lasso, lo que está haciendo es perdiendo capital político, lo que está haciendo es destruyendo la posibilidad de hacer una reforma tributaria buena, sólida, potente. Termino. Ojalá, mi querido Miguel, la reforma tributaria nos ayude para lo que nos ha explicado Jaime y Ana Patricia, que haya esta transferencia de recursos de los que más tienen a los que menos tienen, esta redistribución de la riqueza bajo el principio de equidad, pero de equidad vertical, no equidad horizontal, ¿no? Sino vertical. Y te digo por qué esto, Miguel, porque hasta el día de hoy, y esto se los he dicho en las cámaras de comercio, les he dicho, los importadores tuvieron ya la ventaja de mermar el arancel a 667 partidas. Pero ¿sabes lo que ha pasado hasta ahora? Que los precios no han bajado en lo que bajó el ratio porcentual del arancel. Y entonces uno dice, ¿y entonces dónde se quedó el beneficio? Si el beneficio no es para los señores importadores, esto es lo que Jaime dice, ¿no? Entender esta nueva estructura del país. Si hacemos una reforma, no es para que 5 o 10 empresas importadoras tengan una mayor utilidad, porque estaríamos jugando en contra de lo que no queremos que le pase a nuestro país, que es que se desangre socialmente. ¿Dónde debe estar el beneficio? En que haya un menor precio. ¿Para qué? Para beneficiar a los 17 millones de ecuatorianos. Y entonces ahí sí lo que nos han explicado magistralmente, digamos, a la economía, etc. Bueno, muchos importadores me han dicho, personalmente me han dicho, es que Napoleón, tengo stock todavía costoso
porque a mucho stock, mucho inventario, lo traje todavía cuando había arancel y por lo tanto es costoso. Y les he dicho, me parece razonable lo que dicen. Pueden tener un inventario anterior costoso y solo el nuevo inventario que están importando ya sin aranceles es más barato. Entonces todavía tienen un mix y el precio no ha podido irse para abajo. Entonces me parece razonable que una compañía se estoque 3 meses. Por lo tanto, esperemos que pase agosto, septiembre y octubre y que para noviembre haya una importante merma, mi querido Miguel, en los precios. El mensaje final que quiero decir es una reforma tributaria para darle más plata al señor Estado y que redistribuya de mejor manera esos fondos en las personas menos necesitadas, solo tiene una bendición. La bendición si tiene una aceptación social para pagar las llagas que deja la inequidad, mi querido Miguel. Vamos a esperar el contenido de la reforma que se anuncia para fines de mes, desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Finanzas, pero quisiera un minuto a cada uno de ustedes. ¿Qué esperan de lo que presentara, lo que debe presentar el Ejecutivo sobre reforma tributaria? Jaime Carrera, un minuto. Lo que se espera es que una reforma tributaria persiga la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo y que persiga los fundamentos, consolidar los fundamentos económicos y fiscales y sociales que requiere el país para progresar. Eso debería perseguir la reforma tributaria. Consolidar la sostenibilidad fiscal, la estabilidad macroeconómica y las posibilidades de redistribución, que es cierto que hay que hacerlo para que el país progrese. Cerrando las puertas, Miguel, como sociedad, a cualquier indicio de retorno del populismo. Tenemos que consolidar las responsabilidades económicas, fiscales, sociales, para cerrar las puertas al retorno del populismo que destruye los países. Ana Patricia Muñoz, ¿qué espera de lo que se anuncie como reforma tributaria? Esperaría que esta reforma, o aspiro a que esta reforma encapsule el momento en el que está viviendo el Ecuador y que sea coherente con ese momento. Es decir, que se pueda efectivamente lograr ingresos para financiar de mejor manera los programas sociales que tanto hacen falta, que sea dirigida principalmente a quienes más tienen y que pueden contribuir de mejor manera, que se promulgue de manera más transparente quiénes están beneficiándose por ciertas exenciones, deducciones, que se lo haga Miguel de forma técnica. Yo he dicho tal vez sin que suene tan bonito, pero hay literatura ya que muestra que, por ejemplo, permitir que se deje de pagar el impuesto a la renta con el pretexto, la intención de que suba o que incremente la generación de empleo, no funciona de manera general. El Ecuador ya lo intentó en varias reformas tributarias y las cifras muestran lo propio. Al menos no hay registro de que se aumente el empleo porque se permite que se deje a las corporaciones pagar el impuesto a la renta por cierto tiempo en ciertos lugares. Entonces, una manera técnica que sí permita mejores ingresos, pero sobre todo que la ciudadanía esté tranquila, que esos ingresos van a ser utilizados para quienes más necesitan. Y finalmente, que estoy de acuerdo ahí con Napoleón, por ejemplo, el ISD es más de 900 millones de dólares. Perder esa fuente de ingresos en estos momentos no es adecuado. Entonces, ya pasados el momento de elecciones, estamos en el momento de tomar las decisiones difíciles y esperamos que se lo haga de manera responsable. Napoleón Santamaría, un minuto. ¿Qué espera del contenido de la reforma del Ejecutivo? ¿Qué espero del contenido, Miguel? Te voy a hablar ahí como profesor de política fiscal y tributaria. Primero, que no sea la vía de aprobación la consulta popular. Cuidado, presidente Moreno. Lazo, perdón, el señor Moreno ya se fue afortunadamente. Nunca los tributos se discuten en las urnas. Así que, primer consejo, no lleve la reforma tributaria a consulta popular. Primero. Segundo, que no la llame creando oportunidades. Es decir, nunca ideologice una reforma tributaria del país a un movimiento político. Cuidado, presidente Lazo.
Tercero, como lo he dicho, presidente Lazo, usted no tiene que anunciarlo, no se desgaste. Queremos que su gobierno sea exitoso para que el país sea exitoso. Por lo tanto, utilice a sus colaboradores cercanos, en este caso su ministro de Finanzas, que él sea el quien anuncie y dé el fronting de la reforma tributaria. Cuarto, que sí, la reforma tributaria, como lo hemos enseñado, que golpee la progresividad. Donde más tenemos, más cobramos. Y donde más gasto público estamos dando, por ejemplo, yo a los municipios, donde más cortamos. Y cuatro, o finalmente, lo que yo sí quiero para mi país, que una reforma tributaria no alborote las estructuras sociales. Capaz que mi percepción o mi sensación social es más aguda o más obtusa, eso nunca se sabrá, pero yo creo que las condiciones sociales para que un estallido venga inmediatamente están a la puerta de la esquina. Evitemos que una reforma tributaria nos colapse como sociedad y como país. Eso, mi querido Miguel, saludos. Finalmente, quiero agradecer a la economista Ana Patricia Muñoz, al economista Jaime Carrera y al doctor Napoleón Santamaría. Como resumen, hay que hacer una reforma que toque las estructuras, que reduzca las inequidades, que simplemente enfrente las desigualdades que hay en el Ecuador, que se hagan bien las cosas, precisamente para lo que han señalado hoy, evitar que esto genere reacciones en el país y, por otro lado, que en el mediano plazo el populismo tan nefasto vuelva a gobernar en el Ecuador. Muchas gracias a nuestros invitados, Ana Patricia Muñoz, Jaime Carrera y Napoleón Santamaría, para hablar de la reforma tributaria. Y a los seguidores en Democracia y en Exa, volveremos el próximo fin de semana en Controversia. Muy buen día. Muchas gracias. Esto fue Controversia. Temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.